Gloria a Dios, Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, que la paz de Dios reine sobre cada uno de vosotros y nos dé la fuerza, la confianza que necesitamos para terminar nuestra carrera de pie. Hoy vamos a estudiar la palabra. El tema de hoy nos envuelve a todos, como iglesia, como cuerpo de Cristo. A todos nos envuelve. Y para eso vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 22 y 23. Hechos 26, 22 y 23 dice así: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Repito, entiéndase por gentiles, y esto es para las personas que no están, digamos, familiarizadas con la terminología bíblica. Gentiles somos nosotros, los que no somos israelitas por nacimiento. El tema de hoy es muy interesante, es muy importante, y lo he titulado llamados a ser testigos de Jesucristo. Pero vamos a entrar a conceptualizar el tema. La palabra testigo en griego es la palabra martus en griego, y eso significa mártir. Y esta palabra no está relacionada, eso está hablando del evangelio, de los llamados a predicar el evangelio, y no está solamente relacionado con el hecho de pararse y predicar y decir palabras, sino con el hecho de testificar, no simplemente con palabras, como le dije, sino con nuestra vida, con nuestro vivir, de una manera apasionada, sabiendo y aceptando el reto y también el riesgo que esto puede ocasionar. Y podemos llevar la predicación, cuando esta palabra brilla, en verdad, la palabra martus, mártir, testigo, es cuando ya tú entiendes eso, sabes que el llamado de Cristo te puede llevar hasta la muerte. Debemos dar testimonio del Señor Jesucristo a costa de lo que sea, a costa de un precio, aún sacrificando nuestra propia vida. Hay mucha gente, mientras tú estás comiendo, durmiendo, hablando, no sé, entretenidos, nuestros hermanos están muriendo por ISIS, Hezbollah, los están degollando por causa del Señor Jesucristo. Están muriendo mucha gente mientras tú y yo, mientras la iglesia vive una vida disipada de la realidad, de lo que es la vida de la iglesia cristiana evangélica. Y si usted ve la vida de la iglesia en sus inicios, en Jerusalén, a partir de Hechos capítulo 2 hacia adelante, usted verá cómo esa gente caminaba bajo las banderas y el estandarte de la fe,
la autoridad, el denuedo y sobre todo el coraje y la valentía. Es muy fácil hablar del Evangelio detrás de las paredes de la protección, pero difícil es predicar en un lugar donde hablar de Jesús significa ir a la guillotina, al paredón, ir a cualquier sitio donde martirizan a los que testifican de Jesús. Ninguno de los apóstoles, el único que murió de viejo fue Juan, pero ninguno murió plácidamente, ni vivió plácidamente. Ellos abandonaron todo. Abandonaron sus barcas, sus redes, su sustento natural, de lo que ellos vivían naturalmente, para entrar a vivir por la fe, a vivir bajo la dirección de la mano del Espíritu Santo. No es fácil. Abandonar tu casa, irte a un monte, irte al África, irte a países donde son hostiles al Evangelio, donde no hay comodidades que tú tienes que dejar, porque muchos tenemos que dejar nuestras comodidades, incomodarnos nosotros para poder llevar el Evangelio a otras personas. Es decir, por eso estoy hablando del llamado y lo estoy enfocando desde la estructura molecular de lo que significa ser la iglesia de Jesucristo. Entonces, ser un llamado, ser un testigo, es ser un mártir del Señor. Y te pueden martirizar en tu propia casa, tu propia familia, en tu propia habitación, en la congregación. Es tremendo. Entonces, si vamos al texto original, podríamos decir lo que cuando el Señor le dijo a los discípulos en Hechos 1:8, más recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Podríamos entonces leerlo: recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso era en el Nuevo Testamento escrito en griego, pero en el Antiguo Testamento la palabra mártir es la palabra ed, que significa, que es la palabra testigo, y esa palabra aparece 77 veces en el Antiguo Testamento. Y esta palabra ed proviene de una raíz que quiere decir repetir, hacerlo de nuevo. Entonces, un testigo es alguien que tiene un conocimiento por experiencia vivida, por experiencia personal de un hecho o de un evento. Porque estuvo allí, lo vio, no se lo contaron, son testigos presenciales. Ahora, en materia civil, en derecho civil, se requería por la Biblia la presencia de testigos para ciertas ocasiones, para ciertos casos. Hecho en Mateo capítulo 18, versículo 16. Mateo 18, 16. Mira lo que dice. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Testigos. Y no estoy hablando, o sea, personas que avalen un testimonio. Hay gente que hablan, sí, no,
diciendo lo que no han visto, repitiendo algo sin haber vivido eso, sin saber si es verdad o es mentira. Y es que cuando de juzgar a otro, todos somos inocentes, todos somos santos. Porque el que juzga tiene mala memoria. Entonces, en cuanto a materia civil, tenía que buscar testigos. Para todo lo que usted vaya a diligenciar en un tribunal, en un registro civil, una notaría pública, usted necesita un testigo. Necesita testigos. ¿Se va a casar? Firmen los testigos. Una acusación de testigos. Jeremías, el profeta, para comprar una propiedad que Dios le dijo que comprara un terreno, de los testigos, Jeremías capítulo 32, versículos 9 y 10. Se lo voy a buscar. Creo que Jeremías 32, versículos 9 y versículo 10. Dice así: y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, o sea, era un primo de él, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 ciclos de plata. Versículo 10. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Eso de la balanza en un testimonio habla de que debe haber justicia, equidad. Por eso el símbolo de la justicia es una mujer con los ojos vendados y una balanza. Justicia. Asimismo, le pasó, o sea, fue lo que sucedió entre Booz y el pariente de Noemí, para que se pudiera casar con Ruth. Fue hecho esto ante testigos. Ruth, capítulo 4, versículo 9. Se lo voy a leer. Ruth 4, 9. ¿Por qué necesitamos leer? Estamos ya en unos tiempos, hermano. Si usted no se lo prueban por la Biblia, no lo crea. Hay mucha gente hablando de una manera extrabíblica, antibíblica. Y la gente se traga, porque la gente son como las pirañas. Todo lo que usted le suma a una piraña, la piraña se lo traga. O como un cocodrilo, todo lo que le sume a un cocodrilo, el cocodrilo se lo traga. Así, gente, usted no es cocodrilo, ni una piraña. Entonces, eso está en Ruth capítulo 4, versículo 9. Dice así: y Booz dijo a los ancianos, los ancianos en aquellos tiempos era la reserva moral. Ya no hablaba, había que pararse firme. Estoy hablando de ancianos. Hay gente que tiene la cabeza blanca y tienen tantos años. Hay gente que lo que son es viejos, mas no ancianos. Anciano es una persona seria, equilibrada, con experiencia con Dios, con testimonio, con moral, que tiene un quilataje moral incuestionable. Ese es un anciano. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón. Eso fue para poderse casar con Ruth. Entonces, ahí está lo que yo estoy hablando. Los testigos. Si usted a alguien le va a hablar de alguien, ya va. No me hable de mi hermano o de mi hermano. No me hable de estas personas en ausencia. Vamos a llamarlo para que usted vea. Alguien dijo algo de mí un día. Yo iba a predicar
y me llamó un pastor, mire, ¿sabe que aquí vino alguien y dijo esto, esto y esto? ¿Sí? Pero yo no, pero es un pastor maduro, un pastor lleno, un anciano. No era un cocodrilo, no era una piraña. En mi país lo llaman Caribe. Que si usted le zumba un pan, se lo traga, una arepa se lo traga, una chancleta, todo lo que le mete la mano se la traga. Todo lo que se la traga. Y Dios, ya va, espérate, vamos a llamar al hermano Ramírez, pues yo lo conozco. Vamos a hacer una reunión. Yo fui y llamé a mi autoridad conciliar. Yo fui allá, le conté, mira, está haciendo esto. Se hizo una reunión, estuvimos como hasta las 5 de la tarde y el hombre, y eso hace como 14 años, y todavía no ha llegado. Y cuando me ve, se esconde, porque el impío huye sin que nadie lo persiga. Tenga cuidado. Y si usted ve que alguien cayó, llámelo aparte, hable. Y usted, si él te oye, te ganaste a tu hermano. Ahora, hay situaciones puntuales, porque la Biblia dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. El que es sabio, la Biblia dice que el que ama la corrección, ama su alma. Cuando alguien es sabio y alguien lo corrige, entonces, por supuesto que tenga moral para corregir, porque si una persona no tiene moral, ¿cómo va a corregir a otro? Como dice la Biblia, tú que robas, juzga al que roba, tú que adulteras, juzga al que condena al que adultera. Hermano, tenemos que cuidarnos. Entonces, y en materia penal, para condenar a alguien, en aquellos tiempos se necesitaba, bueno, y en todos los tiempos, pero estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de la palabra, se necesitaba la deposición de por lo menos 2 testigos, por lo menos te pedían 2 testigos. Número capítulo 35, versículo 30. Yo se lo voy a leer. Número 35, versículo 30. Es tan de Dios que abrí la Biblia y me salió exactamente allí. Número 35, versículo 30. Dice, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Se necesitaban 2. Alabado sea el Señor. 2 para testificar un hecho. Alabada sea la gloria de Cristo. Entonces, si el reo era condenado a lapidación, que muriera apedreado, los testigos, óigame bien, los testigos tenían que ser los primeros en apedrearlos. Deuteronomio 17:7, se lo voy a buscar para que no... 17:7 de Deuteronomio. Bendecimos a todos los hermanos que están conectados. Estamos compartiendo la palabra de Dios. Esto es lo que se tiene que hacer. Instruir a nuestro pueblo, hablar palabra del Señor. Dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. El mal de en medio de ti. El primero que tenía que... O sea que un testigo en un caso penal tenía que saber que tendría que coger su piedra y arrojarla. Y descontextualizando eso y llevándola a un área donde yo pueda usarla para
para alumbrar un propósito, yo podía decirle que eso quiere decir que hoy no vamos a tirarle piedra a la gente, porque el Señor vino a establecer lo que yo he llamado el majestático. El majestático es una nueva pauta moral, donde hay un nuevo diseño, porque Dios no es que cambia sus principios, los principios son eternos, pero Dios siempre puede usar métodos según Él lo considere. Hoy eso de apedrear significa quitar el mal de nosotros. Si nosotros vemos que algo está dañando la obra, piedra, plomo con ello. Hermano, yo le voy a decir una cosa, y hay personas que por uno predicar la verdad, uno se gana enemigos. Entonces, ellos son los que le arrojan piedras a uno por decir la verdad. Esteban se paró y dijo la verdad, habló conforme a la palabra, era un hombre de testimonio, tenía señales por donde iba hacia Dios milagros, dice que estaba lleno del Espíritu Santo, y sin embargo el pueblo lo apedreó por haber dicho la verdad, por haber testificado. Uno va a un lugar y predica y hay un pecado ahí oculto y se manifiesta, entonces la gente se rebela contra uno, te persiguen. ¿Y qué rayo tiene culpa uno de que el juicio de Dios caiga sobre un pecador que bastante oportunidad Dios le dio y no se apartó? Después de la misericordia, cuando se acaba la misericordia de Dios, cuando Dios corta la misericordia con alguien, porque la misericordia de Dios es para siempre, entonces comienza el juicio de Dios. ¿Y quién puede estar firme ante el juicio de Dios? Nadie puede estar parado firme ante la demanda de un Dios justo. Bueno, que hasta su propio hijo, que nunca pecó, lo colgó de una cruz. Entonces, si eso hizo el Padre con el árbol verde, que no hará con las ramas secas si no se arrepiente. Yo sé, hermano, Dios es un Dios de oportunidades. Yo soy testigo de la misericordia y el amor de Dios. Pero hay personas que se hacen enemigos de uno por la verdad. Un padre, cuando un mensaje le resaltó el pecado al hijo que está en la congregación, o el esposo, que a través del mensaje Dios colgó a la mujer ahí y él sabe, aunque nadie más sepa, entonces ven a uno como un enemigo. Yo no me hago por ejemplo, nosotros no somos responsables de las consecuencias de la vida de cada quien. Cada quien verá lo que el hombre siembra, lo va a recoger. Lo va a recoger. Entonces tenemos que cuidarnos. Bueno, vamos a continuar con el tema porque esto va a ser de bendición para todos nosotros. Y es por eso que dice la palabra en el libro de Hechos, cuando apedrearon a Esteban, los testigos fueron los primeros que le arrojaron, pero eran testigos falsos. Le arrojaron piedra. Hechos 7:58. Vamos a buscar. Hechos capítulo 7, versículo 58. Dios está interesado en esta palabra. Dios está interesado que nosotros hoy oigamos este mensaje, esta enseñanza humildemente desde mi corazón, pero eso viene de Dios. Y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Después se convertiría en Pablo, el apóstol del Señor Jesucristo. Entonces, hay testigos verdaderos y hay testigos falsos. No, por lo menos ese hombre que fue a acusarme, yo fui con mi esposa. Ese es un falso testigo. Es un hijo de Satanás. Proverbios, vamos a buscarlo. Busque la Biblia y anote, mijo. Proverbios capítulo 6,
versículo 19, Proverbios 6, 19 dice: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esa es la séptima cosa que Dios aborrece, el testigo falso, que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Mira, un falso testigo divide una congregación, divide un matrimonio, dice, se vuelve un chismoso. Y dice la Biblia que un chismoso aleja, aparta a los mejores amigos. Y Proverbio 14, 5, vamos a ver, Proverbio 14, 5 dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Pero la gente está acostumbrada, está inclinada siempre a oír más la mentira que la verdad. Y en el versículo 25 de Proverbio 14, vamos a ver, Proverbio 14, 25 dice: el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Y usted ve que contrataban a hombres ociosos del pueblo para testificar contra el Señor Jesucristo, contra los apóstoles, por causa de un falso testigo. Y un falso testimonio, un falso testigo, hermano, es un instrumento del diablo para destruir la reputación, para destruir el testimonio de alguien. Hubo alguien que habló mal de un pastor, es una anécdota, hace más de 50 años. Este hombre fue un buen pastor, un hombre santo, temeroso. Una mujer que llegó y estuvo más de 25 años pastoreando esa iglesia. Llegó una hija del diablo y le levantó un mal testimonio. ¿Y sabe qué hicieron en la iglesia? En vez de creer, o sea, por lo menos usar como comodín, por lo menos darle beneficio de la duda a un hombre que por 25 años le dio testimonio, y una bruja de esta que viene llegando, que no sabe ni de dónde diablo vino, de qué paila del infierno salió, y acusó al hombre de Dios y lo echaron. El hombre se fue con el corazón partido. Nadie va a usar esto como comodín, no es lo que yo estoy hablando, porque hay gente que son acusados porque no son falsos testigos, son testigos verdaderos. Que venga alguien y una mujer lo acuse por sinvergüenza, o por ladrón, por estafador, por falso, por inicuo, bueno. Entonces la Biblia dice que somos bienaventurados si lo que dicen es mentira, pero si es verdad, toma tu tomate. ¿Qué más? El que se chupó la uva agria, que pase su dentera. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos arrepintamos, porque el que encubre su pecado no prosperará nunca. Mire, el pecado es horrible, es una cadena que te tienen oculto y tienes miedo. Cuando sale eso a la luz, ya no hay cadenas, hermano. Y entonces Dios te reintegra, Dios te restaura, Dios te bendice, Dios te ama tanto que te perdona. Lava tu pecado con su sangre y te presenta al Padre como que nunca hiciste nada. Por eso es que tenemos que amar a ese Dios que nos amó siendo así como éramos, inmundos, sucios, corrompidos. Entonces cuando Dios nos perdona todas nuestras inmundicias y nos alegramos, pero cuando alguien peca queremos matarlo, queremos asesinarlo. Cuando nosotros pecamos, buscamos a Dios como abogado, pero cuando alguien peca, entonces buscamos a Dios como si fuera un sicario. Están equivocados. Ese no es el Dios de la Biblia. Sigamos. Por eso la ley ordena en Éxodo 20, versículo 16. Dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es mejor, hermano, no diga ni nada.
quédese tranquilo, que aquí cada quien le va a dar cuenta a Dios por lo que ha hecho. ¿Por qué? Hermanos, yo tengo años, y aquí pastores que están conectados y gente amiga, que me conocen, que hay gente, hermano, que por causa de uno decir la verdad de Dios, se gana enemigos gratis, por causa de la palabra. Este pastor del que yo le estoy hablando de la anécdota, se fue, casi perdió hasta la familia. Y pasó el tiempo y la mujer se arrepintió, la que le levantó la calumnia se arrepintió de verdad. Y fue donde el pastor a pedirle perdón. Y el pastor le dijo: hija, ¿qué puedo hacer yo por ti sino perdonarte? Eso es lo que me dice la Biblia. Ese fue el ejemplo que me dio el Señor. Pero sí te voy a pedir un favor. El que quiera, pastor, con tal de yo enmendarme, fue a su casa y le trajo una almohada que estaba rellena de pluma de ganso. Le dijo: súbete a la torre, súbete a la azotea de aquel edificio, rompe esa almohada, suelta las plumas. Y yo quiero que después tú me las recojas todas y me las traigas. La mujer dijo: no, eso es imposible, el viento se las va a llevar. Eso fue lo que le dijo el anciano: así mismo hiciste tú conmigo, tú me debes. Por lo que tú hiciste, mi testimonio rodó, la brisa satánica sopló, y tú no puedes recoger nunca el mal que hiciste. Es como cuando alguien destapa, le quita el tapón de una botella con humo. En vez de taparlo, lo que hacen es soplar y soplar para que ese humo siga corriendo. Llegó el tiempo de detener ese pecado maligno de la calumnia, de los falsos testigos, del falso testimonio. Gloria a Dios. Ahora, vamos a un pasaje de la Biblia, que es donde yo en realidad quiero llegar, porque se trata de Jesús. Juan capítulo 21, versículos 1 hasta el versículo 14, dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, hablando de Juan: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Como 10 metros, como 100 metros. Ok, no, como 10 metros. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces
que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Dios mío. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos de haber resucitado de los muertos. Escuche esto. Jesús nos ha llamado a ser testigos. ¿Qué significa eso? A seguirle. Entonces yo en esta hora, tú olvidaste el llamado que un día el Señor te hizo. Lo segundo que quiero decirle a esta hora es que el Señor quiere restaurarnos y ponernos a su servicio, aun cuando nosotros hayamos perdido la visión y hayamos por alguna razón abandonado el llamado que Dios nos hizo a través de Jesús para ser testigos de su santo evangelio. Los apóstoles han pasado ya, han salido de esa etapa de estar ocultos, escondidos, medrosos. Ya no tenían temor de perder sus vidas a manos de los que crucificaron a Jesús. Ellos han vuelto a sus trabajos seculares. Mire esto, volvieron a sus trabajos seculares. Jesús se les apareció precisamente allí, a la orilla del mar, porque la mayoría eran pescadores. Y ya eran 2 veces que se les había aparecido anterior a esta. Pero se ve que las otras 2 veces que se les apareció el Señor no fueron suficientes para concientizarlos del llamado que Dios les había hecho. Ellos han vuelto casi a la misma condición que tenían antes de conocer a Jesús. Yo no estoy hablando de no trabajar, estoy hablando de que hay personas. Yo dejé mi carrera, dejé mi profesión por este llamado. Ni me sacó de las cárceles, ni me sacó de una botella de ron, me sacó de mi carrera, de mi profesión, para tomar esta, que es la más excelente, tomando conciencia de los riesgos y del precio que hay que pagar, no por el llamado, sino por permanecer en el llamado. Entonces el Señor Jesús vuelve a sus discípulos, como la primera vez y la segunda vez les apareció, no entendieron, pero en esta vez se les aparece como la vez cuando ellos andaban en su trabajo secular antes de haber sido llamados por primera vez. Y vuelve a enseñarles a ellos a través de esto, de la pesca que habían hecho, de que Él aún tenía cuidado de ellos y que tenía control de todas las cosas, que ellos no tendrían que volver a las redes seculares, a las redes naturales y a los peces del mar natural, sino que atendieran el llamado y las redes las echaran en el mundo, porque las almas se estaban perdiendo. Y con eso, echen la red a la derecha, y la sacaron llena de peces, como queriendo decir: mientras ustedes me sirvan, yo lo voy a sostener. Yo sostengo a todo aquel que me sigue, que me sirve y que abandona todo. Y por eso Él le dice: yo fui el que los comisioné. Yo soy responsable de todos aquellos a quienes yo comisiono, si les encomiendo a continuar mi obra, mi trabajo.
Ellos, porque el Señor ya no estaba con ellos, se había apagado como aquella pasión, porque el hombre que traía el avivamiento no estaba físicamente. Ya no había multitudes detrás. Ahora estaban solos en una barca, echándola, trabajando todo el día y toda la noche, y las redes vacías. ¿Cómo ellos tenían que hacer para salir de esa apatía, de ese enfriamiento o de esa tibieza espiritual? Necesitaban volverse al principio. Acuérdense, en Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti como al principio. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestra vida como al principio. Entonces, lo primero que tenían que hacer era volverse al principio, a las primeras cosas, a las primeras obras, al primer amor. Bendito sea el Señor. A orar las mismas oraciones, a tener el mismo plan que el Señor les había dado, a leer la palabra como lo hacían antes, a buscar al Señor con todo el corazón como lo buscaban al principio, a leer la palabra del Señor, a disertar, a llenarse del Espíritu Santo, a andar en los mismos pasos que anduvieron con Jesús. Ahora, ellos se habían olvidado del Señor, de la obra, solo fueron al mar por causa de las necesidades que tenían. Ya va, no hay comida, no ha llegado nada, hay una cuarentena, estamos encerrados. ¿Qué hacemos? Jesús les sale al encuentro, como le salió al principio. En Mateo capítulo 4, versículo 18, en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, cuando Él le dice: venid en pos de mí, Él los llamó. Ahora, si Dios no te ha llamado y te metiste, esto no es contigo, esto es con los llamados. Y ellos estuvieron pescando y tirando red, no pescaron. ¿Y sabe por qué el Señor se les aparece así? Número 2, para mostrarles su incapacidad. Ellos no pescan nada. Y eso es algo que hace que ellos se vuelvan al Señor. Para que entiendan que sin Él las redes estarán vacías. Sin Él nada podemos hacer. Y en el versículo 5, a mí me llama mucho la atención esto cuando dice: ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis algo que comer? Y ellos le dieron no. ¿Y sabe por qué le dieron no? Porque toda aquella noche no pescaron nada. Jesús, cuando le dice: echa la red a la derecha, ¿sabe por qué lo mandó a cambiar la dirección del lance de las redes? Muchas veces nosotros tenemos que entender que puede ser que Dios nos está llamando a cambiar de dirección, a cambiar de gente, a cambiar, por supuesto, de hábitos, si nos perjudica, a cambiar de manera de pensar, de manera de hablar. Este es un tiempo de transición de la iglesia, estamos en un tiempo de cambio. Viene cambio para la iglesia, viene cambio a las naciones, viene cambio en los gobiernos, viene cambio en la atmósfera, viene cambio en los movimientos climáticos, viene cambio radicales sobre la tierra. Es tiempo de una transición espiritual que los hombres no esperan, pero que está en los planes de Dios. Ahora, cuando el Señor le dice: ya va, Pedro, es que lo que pasa es que tú eres el que estás al mando. Ahora yo me hago cargo. Lancen ahora la red del lado derecho. ¿Sabe? El lado derecho habla de justicia, de algo correcto,
Por eso yo le voy a explicar esto. En todo juicio y todo juramento en una corte, el testigo tiene que levantar la mano así y jurar, con la mano abierta. ¿Sabe por qué? ¿Por qué tienen que hacer esto? Porque en aquel tiempo un ladrón, un pillo, le quemaban la mano. Y la única manera de que pudiera ser patentado su testimonio, recibido, tenían que verle la planta de la mano, si no había sido un sinvergüenza. Entonces por eso, aleluya, Dios levantó su mano derecha y le juró a Abraham que guardaría su descendencia. Arrójelo al lado derecho. Y él ahí le estaba mostrando su poder, su divinidad, su provisión para el ministerio. ¿Qué hubo como resultado de cambiar la dirección de las redes? Como resultado fue una gran pesca. Hay gente que no pescan porque están siguiendo la dirección de Pedro. Porque Pedro tiene mucha experiencia en el ministerio. Y nos olvidamos de Dios, de Jesús. Y le dice, cuando ellos bajan, ellos se reúnen con el Señor. El Señor tenía una brasa, ya estaba el pescado estaba sobre las brasas. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Que el Señor tiene comunión con sus hijos, con su iglesia, con los que son llamados, porque Dios llamó a la iglesia para salvación, pero personas específicas llama para ministerio. No todos los que son llamados al ministerio. Y no quiere decir que el que esté en el ministerio valga más que el que no está. Bueno, tenemos que tener conciencia de esto. Entonces Él le prepara un desayuno. ¿Por qué un desayuno? Eso habla que era temprano. ¿Por qué no fue un almuerzo? ¿Por qué no fue una cena? El desayuno. Porque eso habla de un nuevo día, un nuevo comienzo para ellos. Bendito Dios. El Señor les sale al encuentro a ellos. ¿Sabe que ellos, como ellos se ven envueltos a sus actividades de antes de conocer al Señor Jesús, habían vuelto al punto de partida de antes de conocer al Señor? Comenzaron en el mismo lugar. Volvieron al lugar donde comenzaron. Mateo capítulo 4 versículo 18 y Lucas 5 versículo 3 al 11. Ahí habla cuando los discípulos estaban trabajando sin haber conocido al Señor. Quizás lo habían visto. Ahí hay un hombre que es carpintero, trabaja bien. Ahora ese hombre los llama. Jesús les sale al encuentro y los llama. Mateo capítulo 4 versículo 18 dice así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo Lucas capítulo 5, versículo 5, versículo 3 al 11 dice así. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Pedro, a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice la Biblia, encerraron gran cantidad de peces que la red se rompía. Y Pedro, cuando vio las redes llenas, dice la Biblia que cayó de rodillas, tuvo gran temor y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y eso lo dio por causa de la pesca que habían visto y que habían tomado ahora. Y no solamente él, sino los que estaban con él también cayeron de rodillas.
Y el Señor le dijo, no temas, de aquí en adelante serás pescador de hombres. Ahora, Jesús le dice a Pedro que iba a cambiar de profesión. Ya no vas a ser pescador de estos animalitos que viven en el mar. Ahora vas a ser pescador de hombres. O sea, te voy a usar en lo que tú sabes. Tú tienes el conocimiento, pero te voy a llevar a otro ambiente. O es otro el mar. El mar, dice la Biblia en Apocalipsis, que representan lengua, naciones y pueblos. Dios llamó a la iglesia. El mar del Señor comienza desde que sale de la puerta de tu casa. Está frente al mar. No salgas sin la red. No salgas sin la conciencia del llamado. Dios los cambió de profesión. Que iban a ser ahora pescadores de hombres. Los preparó para eso. Los discipuló. Los entrenó. Los llenó de su Santo Espíritu para esa obra. Así que después de que ellos salieron de Jerusalén y vuelven a Galilea, otra vez el Señor Jesús les va a buscar de nuevo allí. Gloria al Señor para siempre. Los va a buscar. El Señor salió hoy a buscarte. El Señor vino esta mañana. Dios llenó mi corazón temprano. Y yo sabía que Dios tenía una palabra para mí y para ti. Jesús le dice, ve, cuando Pedro, él era pescador, él dijo, vamos a pescar, la solución está en el mar. No, la solución está en Jesús. Voy a pescar, él tuvo la decisión. ¿Por qué? Porque Pedro era un apóstol del Señor, un discípulo, perdón, pero seguía siendo un pescador en su naturaleza. Él seguía siendo en lo natural un pescador y de paso un líder. Él probó su liderazgo allí. Un líder no llama a nadie, un líder la gente lo sigue porque hay algo que los impulsa a seguirlo. Hay líderes malos y líderes positivos. Además de esto, Pedro tenía el apoyo de sus compañeros, de sus amigos, porque ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Pero yo veo un problema en Pedro, en Simón, y es la excesiva confianza en sí mismo. Dijo, voy a pescar. Ni siquiera dijo, voy al mar, voy a echar las redes, voy a pescar. Porque yo soy pescador, yo nací en esto. Él tuvo una excesiva confianza, una dosis egoísta que corría por sus venas. Y eso lo hacía ser independiente del Señor. Entonces parece que no aprendió nada de Jesús. Cuando Jesús dijo que jamás los abandonaría, que estaría siempre con él. Pedro dijo, parece que se le olvidó lo que dijo aquella vez. Señor, yo nunca te voy a negar. Que pondría hasta su vida por él. Parece que se le olvidó eso. Alabado sea el Señor. En Juan capítulo 21, versículo 18, el Señor dice, cuando eras joven, te ceñías y andabas por donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. ¿Sabes qué representa esto? Representa el Señor quebrando con ese marco natural, inmaduro, y para que entremos en el plano de la madurez, para someternos al Señor, aun cuando lo que nos está encomendando Dios no nos guste. ¿Usted cree que a mí me gusta que me estén maldiciendo? Y a los discípulos eran felices cuando le caían a piedra. No, pero eso es lo que Dios nos entregó. Que Dios tome su cruz cada día y sígame.
Entonces, hay un tremendo peligro en la obra del Señor. Y yo lo he identificado como el personalismo, un amor excesivo a tus propias opiniones, el deseo de salirnos siempre con la nuestra, porque tenemos la razón, tengo la experiencia. Podemos tener la experiencia, pero la experiencia no nos hace tener la razón. Y aunque tengamos la razón, si no tenemos a Cristo, no se trata de razonamiento, se trata de la voluntad de Dios. Entonces, lo fundamental aquí es que nosotros aprendamos, amados hermanos, a someternos bajo la mano poderosa de nuestro Señor y a obedecerle. Alabado sea el Señor. A obedecerle, aunque esa obediencia a Él, la Biblia, Pablo dice en Hebreo, por lo que el Señor padeció, aprendió obediencia. Gloria al Señor. Espero que me vaya entendiendo. Obedecer a Dios significa cerrar los ojos y depender de la mano de Dios, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, su vara y su callado nos van a infundir aliento. ¿Sabe usted cuál es una buena manera de cargarnos cualquier cosa que se organice? Comenzar a opinar de todo, involucrarnos en cosas en las que Dios no nos ha llamado. Por ejemplo, vamos a salir a evangelizar tal día, pues en la tarde. Y alguien dice, ¿por qué mejor no el miércoles? ¿Me entiende? Eso fue lo que hizo Pedro. Metió el miércoles en el martes del Señor. El Señor le dijo esto y Pedro salió haciendo otra cosa. Entonces después cuando llega el miércoles, le tocan la puerta a esa persona que hizo la propuesta y dice, hoy no puedo. Porque es mejor la semana que, y así es, mejor la otra semana. Porque la gente que es inmadura no cumple con su palabra. ¿Sabes lo que me dijo Dios un día? Me dijo esta palabra. Yo te llamé a que predicara mi palabra. Y yo nunca le voy a entregar mi palabra a una persona que ni siquiera cumple con la de él, no va a cumplir con la mía. Es decir, que el llamamiento está fundamentado, la obediencia, la fe, todo eso, pero sobre todo la responsabilidad. Hay gente irresponsable. El culto a las 7, llega a las 7:30. Vive al lado de la iglesia, vive en la misma cuadra. Hay unos que viven adentro de las mismas congregaciones, en la casa pastoral, y llegan tarde. Eso hay que fusilarlo, mi hermano. Entonces así es, la gente irresponsable. La irresponsabilidad te castra, te inhabilita para cumplir el llamado de Dios. Por ser irresponsable, las 5 vírgenes esas fatuas no entraron en la boda. Por irresponsable. Y por echarle su carga a otro. Su responsabilidad, asignársela a 5 vírgenes prudentes. Usted que me está viendo, si usted es una virgen prudente, siga caminando. No pierda su tiempo ni gaste su aceite en una virgen fatua, porque va a pasar toda la vida en el mismo lugar, ni para adelante ni para atrás. Entonces, cuando una persona cae en este terreno del personalismo, de convertir la opinión en una máxima divina, hay un problema. Cuando tú amas mucho tu opinión, entonces tu opinión se convierte en tu norma, en tu precepto, en tu compendio de conducta. Entonces todo te resulta criticable. Cuando una persona tiene
un marco conceptual y un pedestal divino de sus propias opiniones, lo critica todo, porque no se hace conforme a lo que él entiende que tiene que ser las cosas. Y a todo le dispara. Lo correcto es pensar, así que sigamos como dice la Biblia en Romanos 14, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú oyes bien, con una buena fe, eso te va a edificar. Pero cuando tú oyes a través del filtro de tus propios conceptos, de tu propia personalidad, por eso Pablo nos enseñó, dice la Biblia, no vivo yo. Seguir a Cristo, vivir para Él, significa sacrificar tu yo, pegarle un tiro a tu propio ego, decapitarlo, tirarle un fósforo con gasolina, quemar eso, para que pueda vivir para Dios. Alabado sea el Señor. Entonces tú tienes que ver, lo que voy a hacer es bíblico, lo que estamos haciendo es conforme a la palabra, esto es lo que tiene que ver con mi llamado, esto es lo que refleja la voluntad de Dios en la vida de un ministerio, de un matrimonio, de un hogar cristiano, de una iglesia. Es la voluntad del Señor esto que voy a hacer. Pedro no dependió de Dios. Pedro no dependió, fue así sin consultar al Señor. Por eso no pescó nada. Porque hay gente también que consultan, pero no esperan la respuesta. Padre, voy en tu nombre, sí, pero te dijo sí o te dijo no. Pablo quiere ir a un pueblo y dice que el Señor le prohibió. El Espíritu Santo se lo prohibió. Porque cuando Dios prohíbe, es tan importante que cuando Dios te envía. El no de Dios es tan importante como el sí de Dios, porque eso habla de la voluntad de Dios. Dios tiene sí, Dios tiene no. Cualquiera de las dos, del caso que sea, hay que sujetarse y someterse. Amén. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos nadando en nuestras propias opiniones. Cuando amamos mucho nuestra propia opinión, entonces vamos a estar más dados a nuestra reputación que a la voluntad de Dios. ¿Sabe una cosa? El hombre de Dios no tiene reputación. Tiene el testimonio que nosotros reflejamos, tiene que ser el de Jesús. Y olvídese de reputación. Y le explico. Había un príncipe en Israel que era un profeta llamado Isaías, hijo del rey Amós. Dios lo llama. Le dice, Amós, ven, anda a predicar. ¿Cómo no? Sí, pero quítate la ropa. Dice que andaba con las nalgas al aire. ¿Por qué? Porque eso solamente lo puede hacer alguien que la voz de Dios vale más que lo que los hombres piensen de ellos. Cuando el concepto del mundo vale más que oír la voz de la nube de luz que dice, tú eres mi hijo amado. Cuando el concepto de otros son los que marcan las pautas de nuestra conducta. No quiere decir esto que nosotros no debemos trabajar para tener un buen testimonio. No estoy hablando de eso, sino que por encima de esto, más importante es agradar a Dios que a los hombres. Gálatas 1:10, Pablo dice, si yo aún tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Y al profeta lo llamó sacerdote, gente instruida y sabían lo que eran las leyes sanitarias de Israel dadas por Dios. Le dijo, quiero que hagas una arepa, quiero que hagas un pan. Claro, sí, para que coma. Sí, tengo hambre, voy a entregar el ayuno ahorita. Pero quiero que lo cocine sobre excremento humano. El hombre se puso la mano en la cabeza, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Y el Señor le permitió cambiar la leña. Bueno, cocínalo sobre excremento de animales.
Eso no lo puede hacer alguien que sus escrúpulos valen más que obedecer a Dios. Hay gente que no puede ir a un pueblo porque en ese pueblo no hay agua mineral, no hay agua de esa, no hay agua tratada, porque no hay baños con jacuzzi, porque no hay cama cómoda. Yo no te quiero decir que Dios nos condena a ser unos fakir, esos que duermen arriba de la cama con clavo, porque Dios tiene de todo. Pero cualquiera sea la situación que tenga que vivir por causa de la palabra de Dios, de su llamamiento, de su voluntad, tiene que vivirla. Pablo estuvo en naufragio, preso, azotado con vara, con látigo, al borde de la muerte, perseguido, pero por causa del Señor. Y terminó diciendo: me espera la corona, porque llevé mi carrera hasta el final, guardé la fe. La fe es obediencia. Si usted no obedece, usted no tiene fe, porque la obediencia es la confirmación de la fe. Entonces, si nosotros amamos más nuestra opinión que la palabra de Dios, nos va a pasar como le pasó a Pedro. Nos vamos a estrellar y el Señor nos va a corregir. Créalo que el Señor lo corrigió. Vamos a seguir. Y dice la Biblia en el versículo 3, y aquella noche no pescaron nada. Porque ese fracaso, o sea, para un pescador como Pedro, en toda su estructura de líder, tú sabes, el hombre que el Señor dejó al frente, junto a Juan y a Jacobo, frente a la iglesia cristiana de aquellos primeros días. Ese fracaso era una luz, era un indicador que se había encendido para que Pedro entendiera que viva vida al fracaso. Entonces el Señor aprovechó ese tiempo de redes vacías, vamos a decirlo, del fracaso de Pedro y de ellos para enseñarles varias cosas. Nos enseña, al igual que a Él, en cuanto a nosotros, nos enseña hoy lo débil que es nuestra vida natural, nuestra vida de la carne, y lo fuerte que es el Señor. A entender que sin Él nada podemos hacer, la experiencia no vale nada sin Él. Le dice: tenéis algo, bueno, pues dice, esa noche era, según dicen los pescadores, que de noche es más fácil pescar, es más propicio, favorable para la pesca. No sé por qué. Y el mar de Galilea estaba lleno de peces, porque el mar de Galilea nunca está escaso de peces, pero no pescaron nada. Y le dice: ¿tenéis algo que comer? Bueno, si no tenían ni para ellos, ¿cómo van a tener para alguien que le está pidiendo? Si nosotros no tenemos para nosotros mismos, ¿cómo vamos a darle a un mundo que está muerto de hambre, espiritualmente hablando? Si tus redes están vacías, si tú estás caminando sobre tu propia opinión y no sobre la voluntad de Dios. Esa fue una pregunta, un misil que el Señor le envió. El Señor es bello. Le apuntó la cabeza a Pedro, porque era el más tremendo. Le apuntó y le soltó aquel bazucazo. ¿Por qué el Señor le hizo esa pregunta? El Señor sabía que no habían pescado nada y que habían trabajado toda la noche, que no era producto de su flojera, era producto de que estaban trabajando a su manera. Ahora, Jesús, ¿por qué pide comida? Él estaba resucitado, Él no necesitaba comida para mantener su cuerpo físico, porque ya Él había resucitado. Él no necesitaba comer para vivir, ni beber agua para seguir viviendo. Él le dice eso,
Es para enfrentarlos a ellos en su fracaso y hacerle recordar el llamamiento. Hacerle recordar a Pedro la vez en el Lucas capítulo 5, cuando arrojaron las redes y se llenaron las redes de tal manera que llenaron 2 barcas de las pescas del Señor. Se conoce como la pesca milagrosa, capítulo 5 del Lucas, el Evangelio según San Lucas. Los está enfrentando, ustedes están fracasados, pero le hizo para recordarle el llamamiento. Cuando Dios te llama, tiene garantizada tu comida para ti y para tus hijos, tu familia. Si Dios te llama. Dios te llama, pero estamos respondiendo al llamado. Versículo 6. El mundo entero, con todo lo que está pasando, es un llamado de Dios. Es un llamado de alerta. Un llamado urgente. Lo que en inglés se dice wake up call. O sea, un llamado urgente para atender con urgencia. Porque cosas terribles se avecinan sobre la humanidad. Le dice, ahora le da la estrategia, le da una orden. Parece que Pedro no quería recibir órdenes de nadie. Le dice, echa la red a la derecha y dice, y hallaréis. Gloria al Señor. Entonces, esa mañana no es, porque es que la mañana no es un tiempo muy favorable para la pesca, porque empieza la gente, la bulla, la fuereborda y los motores, los peces se ahuyentan. El Señor los puso a pescar en el momento más difícil, cuando los peces están más espantados. Porque la palabra de Dios, cuando Jesús dijo, échalo a la derecha enseguida, antes que las redes cayeran a la derecha de la barca sobre el mar, ya Dios había mandado los peces para esperar las redes. Cuando tú te mueves en la voluntad de Dios, Dios prepara los corazones. No eres tú el que los llama, no soy yo, es el Señor que los trae. Llama la rama. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que rompe cadenas, que rompe corazones, parte corazones, convence. Pero esa es la mañana cuando el Señor le sale al encuentro. Esta es la mañana de Jesús para ti. Esta es la mañana de que cambies la dirección de tus redes. Esta es la mañana, mamá Shiriguazo. Esta es la mañana. Esta es la mañana del Señor. Esta es la mañana, aquella mañana de aquel primer día de la semana Jesús resucitó. Hoy es la mañana tuya, hoy es tu primer día de la semana para resucitar tu llamado. ¿Recuerdan lo que les dije de la pesca milagrosa? Pedro había estado pescando toda la noche y Jesús viene a él y le dice, y le pidió a Pedro que echara las redes. Pero boga a boga mar adentro. Echa las redes para pescar. Y dice que pescaron tanto que llenaron dos barcas vacías. Fueron llenadas con esa pesca milagrosa. El mundo se tiene que llenar de milagros, de señales portentosas del poder de Dios en el Espíritu Santo. Ahora, después de eso que ellos pescan, ellos dejaron las redes y siguieron a Jesús. Aquí Pedro se vuelve a las redes. No te vuelvas al lugar de donde Dios te sacó. Porque Dios es responsable. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, los israelitas en el desierto extrañaban las carnes, las ollas con carne de Egipto. Nunca yo voy a cambiar un maná de Dios por una olla de carne que da el mundo. Porque el que siembra para la carne, el que se atisborra de carne, de la carne cosechará corrupción y muerte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, Dios llamó una vez a toda esa gente para que lo siguiera.
y lo sirviera. ¿Cuál es el llamado hoy de la iglesia? Es un llamado a pescar hombres, a echar nuestras redes. Pero ¿dónde están las redes? Están colgadas, están escondidas en las habitaciones. Y los pescadores con la boca tapada y las manos enguantadas, con terror de salir al mar, porque no quieren pescar un coronavirus, un chikungunya, una cosa de esa. Hermano, Dios está contigo. Ahora que hay algo, llega un momento, Dios va a abrir puertas y la gente va a volver a la congregación. Pero si tú que me estás viendo, tú vas a ir a la iglesia con el temor de que nadie se te acerque, quédate en tu casa, quédate en cuarentena hasta que Cristo venga. Gloria a Dios. Pregunto yo a esta hora, ¿hemos perdido la visión de la pesca? ¿Hemos perdido nuestra vocación, nuestro llamado a echar las redes en el mar perdido? Este mar turbulento, lleno de inmundicia, donde hay almas que se pierden día a día. Perdimos la visión, perdimos la conciencia del llamado y la visión y la responsabilidad de la pesca. Necesitamos que el Señor venga entonces y nos lo recuerde. Eso es lo que Dios nos está recordando en esta hora. Necesitamos volvernos al llamado, necesitamos renovar nuestro compromiso, renovar el pacto. Necesitamos renovar nuestro llamado con Dios. Alabado sea el Señor. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasará cuando nosotros crezcamos tanto que tengamos que buscar un nuevo local porque ya no cabemos allí? Vamos a tener muchas necesidades. Vamos a necesitar más personas que trabajen con los niños en la escuela dominical. Vamos a necesitar más personas. A medida que vayamos creciendo, van creciendo las demandas, las necesidades. Vamos a necesitar más personas que trabajen en mantenimiento. Vamos a necesitar más gente que atiendan células de crecimiento. Vamos a necesitar más misioneros. Clases para los nuevos creyentes. La consolidación de las personas en la fe. Entonces, estaremos tan ocupados en eso que vamos a descuidar lo esencial que es nuestro llamamiento. Es un peligro que nos puede ocurrir en todo tiempo. Olvidar el llamado a predicar el Evangelio. Entonces, recuerde, Dios nos llamó. Nosotros no nos llamamos solos. No todos, pero cuando Dios la Biblia habla de la gran comisión, eso es con nosotros. No todos salen a la calle a predicar o a organizar o un grupo de estudiantes evangelísticos en la universidad, pero todos tienen que cumplir con su parte. No todos son evangelistas. Bueno, yo ni siquiera soy evangelista. Yo soy predicador. Ojalá que algún día Dios me promueva y me haga un evangelista. Y hoy en día yo veo evangelistas por todos lados, que no le han predicado ni a su familia, ni en su casa. Tienen los perdidos entre su casa y andan por allí, predicando en otras naciones. Tiene que comenzar por tu Jerusalén, Judea, Samaria y después lo último de la tierra. Puedes hacer todo. Tú puedes cumplir con Dios, puedes estudiar, puedes ir a la universidad, puedes graduarte, pero no olvidando el llamado. Puedes ofrendar, puedes
todo, puedes cantar, puedes organizarlo, pero siempre acuérdate del llamado. Puedes dar tu testimonio donde quiera vayas. Puedes llevar a alguien, darle un aventón, meter a alguien en tu carro y llevarlo a la iglesia, buscarlo. Eso es cumplir con la gran comisión. Había un hombre que era bien ácido con el evangelio y él odiaba. Y yo le puse una calcomanía que decía gloria a Dios. Y siempre que él subía a su casa, veía eso. Yo lo ponía a decir gloria a Dios, juro. Él la leía, gloria a Dios. Entonces hay muchas maneras. Dios te va a dar sabiduría y estrategia para tratar incluso con aquellos que son duros. Lo importante es tu disposición. De repente tú eres una hermanita nueva en el evangelio, un hermanito nuevo, pero amas al Señor con todo tu corazón. Entonces Dios tiene cosas para ti. Lo grande comienza pequeño. Alabado sea el Señor. Necesitamos ser guiados bajo la dirección de Dios para que podamos tener la cosecha que Dios quiere en el mundo. Ahora, ¿por qué el Señor le dice que cambie la dirección de las redes, de la izquierda para la derecha? Bueno, sí, izquierda es maligno. La gente, yo quiero aclararle a la gente, cuando yo hablo de la corrupción de los gobiernos, yo no lo estoy haciendo de la perspectiva política, porque no fui político, ni soy político, ni seré político. Soy cristiano. Y la palabra de Dios dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Estoy hablando de que lo que está malo, está malo. Elías reprendió a Acab. Juan el Bautista reprendió a Herodes. Amós reprendió a los príncipes de Israel. Jeremías lo hizo igual. Y todos, Jesús reprendió a los fariseos. Le dijo a Herodes, díganle esa zorra, porque estaba hablando del demonio que había en él. No era que le estaba faltando respeto al rey, sino que le estaba diciendo que estaba bajo la influencia de un demonio. Hay presidentes, hay gobiernos que están bajo la influencia del mismo Satanás. Cuando los presidentes, los políticos se bañan de sangre de animales y amanecen en ritos satánicos, santeros, babalaos y brujos, pues ese gobierno está bajo maldición. Por eso lo dice la Biblia. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así también la maldición nunca vendrá sin causa. Proverbios capítulo 27. Yo no estoy hablando de eso, no me juzguen. Que si soy de esto, que si no. Ninguno, yo estoy con Cristo. Ni estoy con lo de la izquierda, ni con lo de la derecha. Yo estoy con el que está en el centro, con Jesús. Pero cuando Él mandó a cambiar las redes de la izquierda a la derecha, aquí hay gobiernos en el mundo que Dios lo va a cambiar. Porque han sido gobiernos de izquierda. Izquierda habla de comunismo, socialismo y cosas del diablo que al final terminan esclavizando los pueblos, como en el caso de mi país, Venezuela. Porque llegan así ofreciéndote algo para quitártelo todo. Y no hay nada que le salga más caro a un pueblo que lo que los gobiernos dan gratis, sobre todo de izquierda. El gobierno de Cuba va a caer. Dios va a libertar a Cuba, Venezuela y todos estos países de tendencia izquierda, comunista, mire, van a caer. Entonces Dios mandó a cambiar la red de izquierda a derecha. Dios por su obra,
va a democratizar el mundo por un tiempo para que la obra de Dios siga adelante. Siga adelante. El que es de Dios no coquetea ni con políticos, sea quien sea, ni tampoco menos con izquierda, ni con comunismo. Por eso Dios está trayendo conciencia. Líderes del mundo que tienen en sus manos poder para manejar masas y dispensar acciones que tienen que cumplirse con tendencia a la izquierda. El Papa Francisco es comunista. El Papa tiene tendencia izquierda. Por eso cuando fue a Cuba, la gente muy emocionada porque venía el Papa y no se reunió nunca con las mujeres de blanco, que son mujeres que están luchando allá, luchando en Cuba, porque Cuba sea libre de esa maldición que llegó el 1 de enero del año de 1959, con Fidel Castro y su movimiento 24/7, con Fulgencio, con Camilo Cienfuegos, con Che Guevara. Y desde ese día hasta hoy, Cuba, que era una nación próspera, se quedó congelada en el tiempo. Y hoy lo que se ve en Cuba es lo mismo que se vio hasta el 59. Ahora hay edificios viejos cayéndose, no hay vehículos y lo que hay es para el pueblo. Hay hoteles, pero hoteles son para los turistas. Los mismos cubanos no pueden ni siquiera bañarse en las playas, tienen que bañarse en los muelles donde llega la basura, porque no puede bañarse en las playas, porque son acomodadas para los turistas. No puede un cubano meterse en un restaurante y comprar una hamburguesa, va preso. Entonces, no hay carros, los carros son viejos de los años de los 50. Y lo que hay moderno es del gobierno y para el gobierno. Un gobierno que echaron a Dios de lado. Allá. Tú tienes tus hijos. Por eso los que nacieron bajo este sistema son comunistas y son ateos. Yo creo en Dios a mi manera, son ateos, no es a la manera, es a la manera de Dios. ¿Sabes qué hacen allá en Cuba? Cuando el hijo va por primera vez a la escuela, a la primaria, la maestra llega ahí, niños, ¿cómo están? Bien, maestra. ¿Ustedes quieren caramelos? Sí, maestra. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos mande caramelos. Cierra los ojos, levante la mano, diga, Dios, danos caramelos, abran los ojos. ¿Hay caramelo en el pupitre? No, ahora digan, papá Fidel, queremos caramelo. Y cuando dicen así, llega él. Le está extirpando de la mente, lavándole el cerebro para echar a Dios de ahí y poner a estos bandidos. Porque si Cuba fuera un paraíso, los cubanos no se echaran en el mar para que se lo comieran los tiburones. La mayoría mueren en esas yolas improvisadas. Yo tengo amigos en Estados Unidos, cubanos. La historia le para los pelos a cualquiera. Es que no me diga usted, es hora de que mire, se acabó la izquierda. Nicaragua, como tiene Nicaragua, Venezuela, un país millonario. ¿Y dónde están los millones de Venezuela? Los tienen esos bandidos. La familia Chávez, las hijas de Chávez. Mire, Rockefeller, durante toda su vida tuvo la millonada, miles de millones que pudo amasar. La hija de Chávez tiene un capital de más de 4.000 millones de dólares. Un parásito que nunca ha hecho nada. Porque no tiene ni la conciencia ni la capacidad para generar riquezas. Atacan el capitalismo. Es una locura. ¿Dónde están los principales capitalistas de Venezuela? ¿Quiénes son?
¿Y sabe dónde está nuestro capital? En los bancos. Gracias a Dios que Dios ha usado a Estados Unidos y a Trump para represar. Y les expropiaron millones y millones de mansiones. Hacen una universidad de política, donde se enseña más política que otra cosa. Pero los hijos de ellos no estudian en la Universidad Bolivariana, estudian en las universidades de Europa. Cuando se enferman, no van a buscar un CDI o un hospitalcillo de esos donde están los cubanos atendiendo, se van a atenderse en las clínicas del mundo. Sin vergüenza, pero el fin llegó. Llegó el tiempo de Dios para ustedes. Se acabó. Y en el Vaticano, ustedes saben, ahí está el dinero. Cristina Fernández de Kirchner, Lula, toda esa gente, Evo Morales, Maduro, Cilia Flores, tienen millones ahí en el Banco del Vaticano. Ese dinero que está allí huele a sangre. Es un dinero que huele a sangre, huele a lágrimas, amargura de nuestro pueblo. Porque este gobierno sucio comenzó la decadencia desde que ese criminal se subió al poder. Y una Venezuela hermosa y próspera la volvió en una basura. Y la gente que nacieron bajo ese sistema son los que salen por allí, por el mundo, a prostituirse y a delinquir. Porque nacieron bajo un sistema de gobierno donde el honor no existe. Ellos no saben ni siquiera escribirlo. Nosotros nacimos y crecimos en un tiempo donde el cerebro era importante. Donde habían programas como Gran Mariscal de Ayacucho, que era financiado por el gobierno, y enviaban a los estudiantes a prepararse en todas las carreras, en las mejores universidades del mundo. Ahora no. Se tuvieron que ir porque hay una fuga de cráneos y de cerebro. Los que están gobernando, los que están en los puestos, no son los capacitados, sino los más enchufados. Un poco de gente que no están capacitados para dirigir, para administrar recursos. Gente expropiaron más de 600 empresas privadas, productoras, las expropiaron y el gobierno se las agarró y todas fracasaron. Porque todo lo que agarra este gobierno lo destruye, porque son ladrones, son criminales, son genocidas. Pero llegó su tiempo. Llegó el tiempo de Cuba, el tiempo de Nicaragua. Gloria a Dios por ese muchacho, Bukele, ese presidente, que ahora convocó un día de mayo como un día nacional para la oración. Esa es la diferencia. Buscar a Dios. Chávez se hizo amigo de los enemigos de Dios y los enemigos de Israel. Maldijo a Israel desde lo profundo de sus entrañas. Y ahí le salió el tumor. Y yo lo oí por la televisión. Que los médicos cuando le sacaron el tumor quedaron locos. Porque era tan redondo, tan perfectamente esférico. Le dieron los médicos como si la misma mano de Dios lo hubiera hecho. Pues claro que fue la mano de Dios. Y no solamente eso, sino que se asoció con enemigos de Israel. Enemigos de Dios. Gaddafi, Hussein, la gente de la FARC, guerrilleros que han ensangrentado al pueblo de Colombia. Colombia es mi segunda patria. Los desplazados de Colombia, que la gente cree, y vienen 4 bobos defendiendo cosas que no saben. Vaya a Venezuela, vaya a Cuba, para que usted vea como esa comunista argentina que se fue a Cuba a conocer la meca del pensamiento socialista y terminó pidiendo auxilio
porque terminó en un hotel donde no había aire acondicionado, no había agua potable, no había papel higiénico, todo. Entonces, toma, pues, ¿no te gusta eso? Ese es el problema. Son enemigos de Estados Unidos, a lo que ellos llaman el imperio, pero ¿dónde viven? ¿Dónde compran sus mansiones estos bandidos, hijos de Satanás? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde viven? ¿Dónde viven ellos? Cuando una nación se degrada a tal punto de que es conocida con la etiqueta de narcogobierno, narcoestado. Cuando en Venezuela vemos gente de honor, de principios, que nos preparamos para servir a Dios y para servir a la patria, para servir a la vida. Cuando vemos nuestros generales que en un tiempo portar un uniforme era cubrirse de honor y de alegría. Ahora no, ahora los uniformes están manchados con polvo de coca. No todos, la mayoría. Y el que no lo hace, lo apoya o se beneficia. Eso es la realidad. Así que abre tus ojos. Y repito, yo no soy ningún político, yo soy cristiano, evangélico hasta la pared del frente. Porque usted no ha visto un pueblo rico como el nuestro, viendo a nuestro pueblo buscando comida de la basura. No hay gasolina, nada de esto. Comida, basura. Pero le llegó el tiempo a todos los corruptos de cualquier nación, de cualquier estado, esté bajo el búnker político o el apellido que sea, de ahí lo sacará Dios. Y estoy hablando ya como profeta del Dios del cielo. Gente que hablan de lo que no entienden, de lo que nunca han vivido. La única manera de hablar bien de estos gobiernos o es que sean locos o son unos enchufados que viven de la mortecina y de la desgracia del pueblo. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Cuando el hermano de Chávez murió porque comió una carne que le cayó mal, tenía una bacteria, yo no me alegro que se haya muerto, yo no me alegro de la muerte de nadie, pues Dios no quiere la muerte del que muera. Se murió, ¿sabe por qué se murió? Porque no le dio tiempo de sacarlo a otro país, murió tan rápido. Y la mamá de él molesta con Maduro, maldiciéndolo porque su hijo se murió, porque no había medicina para matar ese parásito, esa bacteria. Está tomando una cucharadita chiquita de lo que las madres en Venezuela tienen años comiendo, viendo a sus hijos morir. Los hogares destruidos porque el esposo se tiene que ir para otra nación y se quiebra el hogar. Porque eso es para lo que sirven estos parásitos, para destruir. Porque no han hecho nada bueno. Cuídense los países. Cuídense de socialismo y de comunismo. Hablando bobería de lo que no saben. ¿Sabe? Cuando a mí me dio el infarto, yo estaba muriéndome. Ustedes no saben, hay gente que habla lo que no saben. Yo vi gente morir, madres que sus hijos se le morían en los brazos con una diarrea por una amebiasis porque no había antibióticos para matar el ameba diabólica y morían en los brazos. Yo vi un señor que cayó a mi lado muerto porque no había una pastilla para regularle la presión, que la tenía volando. Y así no saben nada y hablan de lo que no saben. El pueblo
los gobiernos más corruptos son los que más leyes hacen para trincherarse dentro de la ley. Hacen la ley y hacen la trampa. La ley, pero tienen un pasadillo secreto para salirse con la suya. Pero de Dios nadie se escapa. De Dios nadie se escapa. La violencia que están cometiendo los presos políticos en las naciones bajo un régimen dictatorial. Los presos que están siendo torturados por los organismos represivos del Estado. Las madres que sus hijos los llevan presos y nunca más los ven, se desaparecen. Una mujer, Luisa Ortega, que fue la fiscal general de la nación, anda huyendo. Ahora acusando al gobierno cuando ella es parte de lo que sucedió, porque ella era la que firmaba la sentencia para meter presos a los presos políticos, valga la redundancia. Ella fue la que firmó el encarcelamiento de Leopoldo López y de tanta gente que no tienen apellido, pero están allí. Bendito. Gobierno que apoya y hace un toldo sobre la delincuencia. Donde en Venezuela, en las cárceles, lo que llaman PRAN, que son los caciques de las cárceles, desde allí gobiernan. Desde allí matan, roban, extorsionan. Hay más armamento dentro de las cárceles que afuera. Usted va a visitar un preso, le van a quitar toda la ropa, pero ahora usted consigue gente con una .50, una bazooka. ¿Usted ha visto esa loquera? Un R15 que no es cuento. R15 dentro, donde se meten un R15 para meterla a la cárcel. Ellos mismos. El brazo armado ilegal del gobierno son esos malandros con motos, son motorizados, eso llaman colectivo. Venga usted a hablar, que Dios está contento con esto y sabe, llegó el tiempo, Dios me dio hace 2 días, en la madrugada yo me paré y me vine aquí donde estoy, a orar a Dios, y Dios me habló, me dijo que el tiempo de la liberación de todos estos pueblos llegó. Porque había oído el clamor del pueblo, había oído el arrepentimiento de su iglesia y las lágrimas de la viuda, del huérfano, del pobre llegó y del preso llegaron a Dios. Y me dijo, lee Jeremías capítulo 30. Y yo lo compartí con mi esposa esa madrugada. Y esto me lo dijo Dios. Déjeme terminar. Así que las redes de la izquierda nunca benefician al pueblo, sino a los líderes. Entonces, el Señor le dio instrucciones, cambia de dirección. Entonces, hay muchas excusas que la gente pone para no evangelizar, para no obedecer el llamado que Dios le hizo un día. La gente no tiene interés. Porque cuando se desanima y dice, este barrio es duro, este pueblo es duro. Oh, no puedo. Mire, yo he predicado campañas donde he subido a un estadio donde hay miles de personas. Y si hay alguien esa noche que necesita un abrazo, he sido yo. Si hay alguien que necesitaba que alguien orara por él, era yo. Pero nosotros no tenemos tiempo para quejarnos, para morir. No tenemos tiempo para quedarnos bajo un enebro esperando. No, hermano, somos como los perros. Cuando un perro está herido, se lame y sigue caminando y en el camino se sana como aquellos leprosos. No hay tiempo para detenerse. Se acabó el tiempo. Levántate, que Cristo te está llamando. Cristo te está llamando. No hay excusa. Ese barrio es duro, este pueblo es duro. La gente se ha endurecido por los malos testimonios. Porque han secularizado la iglesia y el mensaje ahora está presentado. Ahora han predicado un Dios de catálogo como si fuera Amway. Un Dios, dame de esto, yo quiero esto, yo declaro esto, yo proclamo aquello. Y el mundo perdiéndose.
El mundo perdiéndose. Falso, eso es falso. Jesús dice, mira los campos, que ya están blancos para la siega. Ya están blancos, ¿qué estás esperando? Y la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay mucha gente que se está anhelando que alguien les hable de Dios, que le hable de Jesucristo. Este es el tiempo, los corazones están heridos, la gente está confundida, están decepcionados. Este es el tiempo de Dios. Vamos a meter a Dios en el corazón de la gente. Hay creyentes que no saben en dónde reunirse, porque no saben a qué iglesia ir. Por esto que yo estoy hablando. No estoy hablando de buscar iglesias perfectas, pero hay lugares, hermano, donde el que está al frente es una persona que tiene la red echada en el lugar incorrecto y por eso están secos. Si nosotros no trabajamos en la obra, nunca vamos a ver fruto. Lugares donde no se promociona, donde no se programan ayunos congregacionales, vigilia, una partida flojo, viven roncando, metidos en YouTube, metidos en la computadora, tragando como anaconda. Y por eso están gordísimos, obesos, como Elí. Póngase la pila. El Señor que nos llamó nos asegura que nada nos faltará. Nada nos faltará. Y dice la Biblia que al descender a tierra, se bajaron de la barca, vieron brasas puestas. Habían brasas, o sea, había leña encendida. Y había un pez encima de ella y había pan. Había brasa, pez y pan. Cuando ellos se bajaron de la barca, se encontraron que lo que estaban buscando durante toda la noche, el Señor se lo tenía ahí preparado. ¿Me está entendiendo? El Señor le tenía la brasa hecha. Yo estoy seguro que hoy Dios está encendiendo tu brasa. Está encendiendo tu altar que se apagó. Está soplando sobre tus ascuas. El Señor dijo que estaría siempre con ellos, que nunca lo dejaría. Y que el Padre alimentaba a los pajarillos y que a los lirios del campo los vestía. Y que también asimismo Él cuidaría de sus hijos. Entonces cuando los apóstoles vieron al Señor, no le faltó nada. ¿Sabe por qué? Porque eso fue cuando volvieron a pescar. Cuando les faltó lo que ellos querían, volvieron a la pesca. No encontraron, porque estaban invalidando la promesa del Señor. Regresaron. Y cuando regresaron, vieron al Señor esperándolo con el pez asado y el pan. Pero eso es solamente para los que son llamados. Nadie puede comer el pan de Dios, ni el pez asado, si es un vago. Hay un poco de gente vaga dentro de la iglesia. Y trepado hasta en los altares. Que no saben lo que es salir a evangelizar, a visitar las ovejas. El Señor le dijo que siempre iba a estar con ellos. Yo te lo recuerdo hoy para terminar. Dios está contigo. ¿Qué tienes temor? ¿Que vas a perder? ¿Qué? ¿Finanzas? Bástate mi gracia. Yo no estoy hablando de tirarte el piso, a resignarte, no. Sigue trabajando porque Dios proveerá. El Señor nos dice, tú ocúpate de hacer la obra, que yo me voy a ocupar de los fondos, de la provisión. Ahora, ¿qué nos está pidiendo el Señor hoy? El Señor nos pide que pongamos nuestra confianza en el Señor. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26:4. Él quiere que nos entreguemos a Él de verdad. Algunos dejaron su carrera, su trabajo, para ocuparse
a tiempo completo de la obra del Señor, y Dios le da la gracia de dar con libertad, y todos contribuimos a la obra, porque cuando alguien trabaja para Dios, Dios tiene a alguien que le tiende la mano con el estatero que necesitamos. Dijo, venid y comed. ¿Sabe? Dios, vengan y coman. Ese es un tiempo de reposo, de alimentarse, de descansar. Necesitamos un reposo espiritual y pasar tiempo con el Señor allí, alrededor de la brasa, alrededor de Él, con Él. Si queremos llenar nuestra tierra con el Evangelio, primero debemos ser llenos del Señor. Ellos tuvieron que venir al Señor y comer del pan y del pez del Señor para poder salir. Entonces, el fundamento de la comunión espiritual es muy importante. ¿Cuánta gente de los que me están viendo no tienen comunión con Dios durante todo el día? ¿Cuántos de los que me están viendo no saben lo que es ayunar corrido 3 días? Lo fundamental aquí, hermano, es hacer la obra completa, una dependencia total en el Señor. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El fracaso está garantizado. El fracaso viene y es seguro cuando aún tienes muchos dones y una gran preparación en cuanto a la palabra, pero no dependes del Señor. En cambio, aunque tú puedes ser un ignorante, pero tú dependes del Señor, Él te va a usar de una manera poderosa. Yo conozco personas que no saben leer ni escribir, tienen un ayudante, lee tal, y no saben leer, pero hay que oírlo, y Dios se manifiesta. Yo no estoy hablando de no prepararse. Ahora, ¿cómo podemos llevar nosotros esta experiencia del mar de Galilea, los discípulos con el Señor, a la práctica de nuestra vida hoy? Primero, cada uno de nosotros debe pasar tiempo con el Señor cada día. Segundo, debemos orar los unos por los otros y buscar siempre la dirección de Dios. Tercero, cada cosa que hagamos, cada actividad, cada programa, lo que sea, debemos presentársela primeramente al Señor y expresarle también al Señor que tenemos necesidad de Él. Cuarto, debemos orar por la gente que están echando las redes. Ellos pasaron hambre, por eso fueron a las redes. Usted no sabe cuánta hambre pasa un predicador verdadero, un misionero. Usted no sabe cuánto peligro están pasando ahora nuestros hermanos en África. Tienen que orar en las montañas, porque los extremistas lo buscan para matarlo, violan a las mujeres. Y ellos no saben de gritos de júbilo, ni de gritos de guerra, nada de eso. Esos negros lo único que saben es morir por Jesús. Yo no me siento cristiano al lado de un negro de esos que está dando la vida. No tiene zapatos en los pies, no está viendo cuál es la marca del zapato. Es lo que le interesa es caminar por las montañas, a llevar el mensaje. No está pendiente exigiendo un menú, quiero, yo como esto, yo como aquello, yo duermo así, duermo asado. No. Esos no fueron llamados. Esos son asalariados, son ladrones que se colaron entre nosotros. Así que yo pregunto, ¿te olvidaste del llamado? ¿Qué importancia le das tú al llamado? ¿Estás dispuesto a ser testigo del Señor, llevar esto hasta la muerte? No importa, hermano, por decir la verdad,
tú te vas a ganar enemigos, pero eso no te va a cerrar la puerta del cielo. Pero si tienes a Dios en tu contra, tú no vas a pasar por esa puerta hacia la Nueva Jerusalén. Hay gente que por lo que uno ha predicado, que ha sido duro, y Dios ha resaltado un pecado que después sale a la luz, entonces ven a uno como un enemigo. Dios es Dios y Dios va a limpiar a su pueblo. Vamos a orar. Ahí donde está. Ponte la mano del Señor. Dios es bueno. Vuélvete al llamado. Padre Dios, te doy gracias a esta hora. Bendigo tu nombre, Señor. Mira a mis hermanos que han oído y han visto. Yo me iba a detener, pero tu voz me habló a mi corazón que hablara, que este era el día para muchos, que están del lado equivocado, están echando la red incorrecta, se olvidaron del llamado, se olvidaron que el llamado lo sustenta una vida práctica del Espíritu, ayuno, oración, vigilia, matutino, lectura de la palabra, devoción, temor a Dios, amor al prójimo, amor a la obra, al hermano. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pido que tú avives esos corazones. Despierta al que está dormido, al que está muerto, Señor. Resucítalo en el nombre glorioso de Jesús. Dios te bendiga. Gracias al Señor por este tiempo y usted. A Dios le doy gracias también por haber estado aquí conmigo compartiendo esta palabra. Dios te bendiga.